del día, que es el último, el octavo, que es una propuesta de impulso ante comisión, la número 8 del Grupo Parlamentario Socialista, a la que el Grupo Parlamentario Popular presenta una enmienda de modificación. Para defender la iniciativa tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista por un tiempo máximo de 10 minutos. Muchas gracias, presidenta, y buenas tardes ya a todos y a todas. Miren, yo, créanme si les digo, y sobre todo después de la comparecencia que hemos tenido con doña Lola, que lo último que pretendemos desde el Grupo Parlamentario Socialista con esta propuesta de impulso es una confrontación, más bien todo lo contrario. Es decir, esto creo que es una propuesta que es en positivo, es una propuesta que busca el avance en derechos de un colectivo concreto en particular, pero sobre todo es una propuesta que busca que la sociedad extremeña sea más inclusiva y más justa en general. Y el colectivo, nosotros pensamos que no es menor. Según los últimos datos publicados por el INE, en España conviven 1.230.000 ciudadanos y ciudadanas de más de 6 años de edad con una discapacidad auditiva, de los cuales residen en Extremadura casi 30.000. Y la discapacidad auditiva pues cuenta con unas circunstancias aparejadas que yo creo que no son menores, sobre todo en materia de seguridad. Es cierto que contamos con una normativa a nivel estatal, como el Código Técnico de la Edificación, donde se recogen diferentes porcentajes y medidas que son valores mínimos, insisto, son valores mínimos, para garantizar el acceso a la utilización segura de los edificios y de los espacios públicos para dicho colectivo, pero realmente no contamos con un documento que desarrolle de forma específica los recursos referidos a la orientación y a la seguridad para este colectivo. Y, ojo, tampoco quiero yo que caigamos en el recurso de hacer un documento en el que se relaten todas las normativas existentes sin más, sino que creo que sería conveniente pues, una redacción de un manual técnico, sí, en primer lugar, pero para darle posteriormente el fomento y la divulgación necesaria con el fin de que la accesibilidad universal siga calando en el conjunto de la sociedad extremeña, como así sucedió, por ejemplo, con el Manual de la Accesibilidad Universal para el sector de la construcción, impulsado por parte de la Junta de Extremadura en el año 2022. Yo no sé si conocen ustedes ese manual, pero es un ejemplo práctico del buen hacer para la divulgación de la accesibilidad universal. Miren, en los últimos 22 años, yo creo que en esta tierra se han hecho grandes avances en materia de accesibilidad universal. Y no me estoy saltando ningún periodo de estos últimos 22 años. Yo creo que aquí tenemos que reconocer que todos hemos hecho un gran trabajo en este tiempo. En el año 2023 se publicó el reglamento de la Ley de Promoción de la Accesibilidad Universal. Es un reglamento que además causó un revuelo muy grande, sobre todo entre los técnicos que debíamos, pues me incluyo yo entre los técnicos, aplicarlo, pero no tardamos en darnos cuenta de que era un reglamento de que, por un lado, nos abría una llave maestra en el conjunto de las comunidades autónomas, porque aplicando aquel reglamento de accesibilidad extremeño se cumplía con el reglamento de accesibilidad de todas las comunidades autónomas de España. Es decir, con eso ya nos garantizábamos que íbamos sobre seguro, sabiendo que íbamos a cumplir con estas cuestiones. Pero es que, en segundo lugar, que yo creo que es lo más importante, es que nos dimos cuenta de que era un reglamento que no se podía encajar a martillazo, ni el reglamento ni las cuestiones de accesibilidad universal, que no se podía encajar a martillazo después de hacer un proyecto, sino todo lo contrario. Es decir, era un reglamento que había que tener en cuenta a la hora de diseñar y a la hora de pensar en los espacios y en los edificios, pues igual que se pensaba y se diseñaba teniendo en cuenta las estructuras o teniendo en cuenta las instalaciones de cualquier edificio. Bueno, pues 22 años después, creemos que tenemos que seguir avanzando en materia de accesibilidad universal y por eso les planteamos la propuesta de hoy, que está centrada específicamente en las personas con una discapacidad auditiva. Pero, sobre todo, quiero que interioricemos que una discapacidad puede ser de nacimiento, esto está claro, pero también puede producirse por la edad o por la alergia a algún medicamento. El mes pasado yo les hacía referencia del caso de Miriam Garlo, que es la actriz protagonista de la película con título Sorda, que su discapacidad auditiva fue una consecuencia sobrevenida a los 7 años por una alergia a la aspirina. Esto que parece que no puede pasar, pues resulta que es que pasa. Es decir, con esto yo creo que debemos seguir avanzando y debemos seguir teniendo conciencia de que no podemos dar pasos atrás en materia de accesibilidad universal, pero tampoco podemos consentir que los pasos hacia adelante se hagan de 46 en 46 años, que son los años que nos ha costado cambiar un término en la Constitución, como el término disminuido, por el de persona con discapacidad. Pero es que tampoco creo que debamos perder de vista que todos y todas vamos a necesitar de la accesibilidad universal antes o después. Yo creo que esto, al final, negar esta cuestión es negar la evidencia, porque
Y quizá este sea el foco que tengamos que hacer con este tipo de iniciativas, porque es que el principal enemigo de la accesibilidad universal es que no la tenemos en cuenta hasta que la necesitamos. Yo muchas veces cuando me dicen, pero esto hace falta, digo, bueno, pues prueba a meter en tu cuarto de baño una silla de ruedas y luego me cuentas si te hace falta o no te hace falta en tu vida el tener en cuenta la accesibilidad universal. En el caso de la discapacidad auditiva, bueno, pues contamos con una serie de situaciones que inciden de forma directa en materia de seguridad, y no les hablo ya de los espacios interiores, que también, porque imaginen una situación en un incendio en un edificio si las balizas de señalización son solo balizas sonoras. Bueno, una persona con una discapacidad auditiva tendría bastante complicado poder salir de esa situación. Pero es que en el caso de los espacios exteriores, las personas con una discapacidad auditiva se ven en escenarios de riesgo, como pueden ser el simple hecho de cruzar una calle con tráfico o transitar por una calle con una acera estrecha que les obligue a bajar la calzada. Yo supongo que los aquí presentes hemos ido alguna vez por alguna calle estrecha, con acera estrecha, y que nos ha pasado un retrovisor casi rozándonos el hombro, el retrovisor de una furgoneta que venía por detrás y que hemos podido evitar porque hemos escuchado el ruido de la furgoneta. Bueno, pues por estas cuestiones yo creo que debemos y creemos que es bueno abordar un manual relativo a la orientación y la seguridad para las personas con una discapacidad auditiva en edificios y espacios públicos de Extremadura, pero como pasa con todo, al final las buenas intenciones o las buenas ideas necesitan de una divulgación, necesitan calar en la sociedad de alguna forma, y por eso les planteamos un plan para dar a conocer este manual y estribando esta divulgación en los centros educativos de infantil y primaria, poniendo el foco en la evaluación de los casos de emergencia. Y ustedes podrán plantearse que por qué solo en las fases de infantil y de primaria. Bueno, yo creo que para esto hay una razón, y es que en esas edades se dan dos cuestiones principalmente. La primera es que los niños y las niñas a esas edades son como esponjitas. Es decir, lo absorben todo y encima son unos altavoces que son maravillosos para la divulgación de todo este tipo de cuestiones. Es decir, si ellos se ven, por ejemplo, en una situación práctica en la que se les priva de la audición y tienen que resolver un problema, pues verán la necesidad de abordar esa cuestión con un carácter estructural y desde la base. Es igual que si yo les pregunto a ustedes o les digo a ustedes, pues 2 por 2. Yo creo que no tienen que calcular ustedes porque directamente su cabeza ya piensa que es 4. Y por eso, y por este motivo, yo creo que es importante incentivar, difundir y afianzar campos como la accesibilidad universal desde las edades más tempranas. Pero es que hay una segunda cuestión por las que estas edades son un objetivo prioritario para el tema del fomento y la divulgación, y es porque en estas edades no existen prejuicios. A mí, si me permiten, y además ya con la hora que es, yo creo que podemos distendir un poco esto, yo les voy a poner un ejemplo, además, personal, si no les importa. Miren, yo volviendo a casa con mis hijos después del colegio, a mí el mayor, que tenía 5 años entonces y ahora ya pues, está con la EBAU y con estas cosas, me dijo un día, mira papá, por ahí va don Luis. Y yo le dije, ¿pero quién es don Luis? Y él me respondió, es el señor del maletín marrón y del jersey amarillo. Y esta cuestión, que parece que no tiene ninguna importancia, pues al final la tiene porque el niño quiso decirme quién era uno de los profesores del colegio y lo hizo acotando individuos por características. Es decir, es un señor, lleva un maletín, el maletín es marrón y además lleva un jersey amarillo. Y a mí no me hubiese llamado la atención, de no ser porque don Luis era una persona con discapacidad que tenía una cojera que era manifiesta y que le diferenciaba del resto, claro, tú lo veías andando y se diferenciaba del resto. Pero es que para el niño esta cuestión no era un hecho diferenciador, porque para él lo que diferenciaba a don Luis del resto era el maletín marrón y el jersey amarillo. Y por eso les digo que es que al final los críos pues, son como esponjas, sobre todo con el tema del conocimiento, porque hay edades que nos permiten diferenciar entre lo que es normal y lo que no lo es con mayor facilidad, para formar nuestro criterio y mejorar como individuos el conjunto de la sociedad. Yo les pongo otro ejemplo que viene al caso. Yo no sé si recuerdan ustedes, seguro que sí, cuando éramos pequeños y se fumaban en los hospitales, está el señor que se ponía aquí. Bueno, pues plantéenle esto a un crío de 10 años ahora y verán cómo se echan las manos a la cabeza. Miren, yo voy a ir concluyendo. Ya hemos definido qué queremos y desde cuándo lo queremos, y solo toca definir las herramientas con las que lo vamos a conseguir. Y ahí es donde entra en escena el manual que les estamos planteando, centrándolo de forma específica a las personas con una discapacidad auditiva, porque creemos conveniente que se vayan acotando las cuestiones. Un documento que además creemos que debe ser fácil de entender, esquemático, gráfico, que sea muy gráfico, donde se entiendan las medidas necesarias para entender que las personas con discapacidad auditiva también forman parte de nuestra sociedad, porque lo que estamos buscando es que esta sociedad sea aún más inclusiva. Y si conseguimos avanzar en este tipo de documentos, como así se hizo con el de la accesibilidad universal en la construcción, presentado en FICON en el 2022, que les he referido antes, yo estoy convencido de que este manual también será una referencia incluso fuera de nuestra región, como así lo han sido otros textos que se han elaborado en nuestra tierra, en Extremadura,
el reglamento y la ley de accesibilidad que se hizo por parte de la legislatura del señor Monago, por ejemplo, o como se hizo la legislatura pasada con la actual Ley de Ordenación Territorial y Urbanística de Extremadura, que fue pionera, por ejemplo, en cuestiones como el urbanismo de género. Muchísimas gracias por su atención y quedo a la espera de sus consideraciones. Muchas gracias, señor Rodríguez Enrique. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Popular como grupo enmendante por un tiempo máximo de 5 minutos. Gracias, señora presidenta, y buenas tardes ya, señorías. Señor Rodríguez, totalmente de acuerdo con lo que es la filosofía con la que su grupo y ustedes han presentado esta iniciativa. Aún así, nosotros, no quiero decir pero, voy a decir aún así, nosotros hemos presentado una enmienda de modificación de la iniciativa que ustedes han presentado. Nosotros partimos también de la base que mi grupo está totalmente de acuerdo con esa convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, como con toda la normativa existente en materia de accesibilidad, que es muy prolija. Y de igual modo, pues también creemos que también es muy importante la concienciación y la educación en esta materia, ¿no? Para este grupo parlamentario que sustenta al Gobierno de la Junta de Extremadura, creemos que obras son amores, es decir, que está muy bien todos esos manuales técnicos, todos esos planes de fomento y también de divulgación, como así también todos los protocolos de actuaciones en materia de discapacidad y de accesibilidad. Pero quizás más importantes son los productos, los servicios, los instrumentos, todo aquello, en definitiva, señor Rodríguez, que mejore la vida de las personas con discapacidad, es decir, con aquellas medidas que sean tangibles, que se puedan palpar, porque es lo que realmente le importa al colectivo de personas con discapacidad y no solo aquellas que tienen una discapacidad auditiva, sino a las personas con discapacidad en general. Y si no, ahí está a la señora Dorado cuando esta mañana ha comparecido aquí. Fíjese, esto, protocolos, normativa, todo lo que usted propone, fíjese, y más, y más. Dígame usted qué necesidad de más protocolos o de más manuales. Yo creo que lo que tenemos que ir es eso, precisamente a los hechos, ¿no? Teniendo en cuenta la introducción que ya le he presentado, pues nosotros compartimos totalmente esa filosofía que las personas con discapacidad tienen derecho en igualdad de condiciones como las demás al reconocimiento y al apoyo de su identidad cultural y lingüística, y ya refiriéndome a las personas con problemas, con algún tipo de discapacidad auditiva, incluidos los lugares de las mejoras de señas y de cultura de los sordos, ¿no? Que como bien dice también la Convención. Pero este grupo nosotros vamos más allá. Y es que pensamos que todas las acciones que se hagan deben estar dirigidas al colectivo de las personas con discapacidad sin hacer ningún tipo de diferenciación ni por el tipo de discapacidad ni por grado. Es más, el punto primero de nuestra enmienda que presentamos hablamos de un manual técnico donde se resuma la normativa de obligado cumplimiento, pero siempre a través de las oficinas técnicas de accesibilidad de la OTAE, porque además es un servicio especializado en materia de accesibilidad con funciones de promoción, de asistencia, formación de carácter regional, que además es gratuito y que además pues, actúa en todos los ámbitos, en el ámbito del urbanismo, que también usted ha hecho referencia, en el de la edificación, transporte, comunicación, espacios naturales, bienes y servicios a disposición del público. Es decir, que sean esos profesionales los que gestionen y aconsejen cómo deben hacerse las cosas en materia de discapacidad, como también en el fomento y la divulgación de esos manuales, que sería el segundo punto de la enmienda. Estas oficinas tienen recogido en la normativa, toda la normativa de accesibilidad. Usted se entra en la OTAEX, ¿verdad? Y viene todas las órdenes, reglamentos, leyes, la seguridad de utilización, accesibilidad, etcétera, etcétera, así como también guías
y documentos prácticos como la accesibilidad activa, accesibilidad en eventos y espectáculos, y también ese turismo accesible, como también un apartado de ayudas y subvenciones, que todo eso que usted ha hablado y que usted ha justificado en su propuesta, pues ya viene recogido precisamente en esas oficinas. Y por último, y no menos importante, esos protocolos de actuación deben contemplar, como no podía de otra manera, la normativa de obligado cumplimiento, que sería el tercer punto de la enmienda. Al principio de mi intervención les decía que es muy importante la concienciación y la educación y también el interés de las administraciones y de los partidos políticos, como es muy importante el cumplimiento de esa normativa existente. Es decir, ¿es necesario esa concienciación de la ciudadanía? Sí, pero quizás también de aquellos que han tenido y tenemos actualmente o tienen actualmente la responsabilidad de la gestión. Lo negro sobre blanco pues está muy bien, pero muy bien también el cumplimiento obligatorio y empírico en cuanto a la cuestión de accesibilidad se trate. Nada más y muchas gracias, señoría. Muchas gracias, señora Tortonda Gordillo. En este momento pregunto al proponente de la iniciativa si acepta la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular. No la acepta. No la acepta, por tanto, el debate continúa con el texto inicial. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Vox para fijar su posición. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes de nuevo a todos. Se nos está haciendo corto esto. Nos parece correcta la propuesta, nos parece correcta, pero también nos parece correcto que ese manual, como bien dice la enmienda del Partido Popular, se amplíe, o así lo he entendido yo, que sea más amplio. Parecen correctas las dos posturas. No ha explicado, creo, el portavoz del Partido Socialista, o yo no lo he entendido, a lo mejor sí lo ha hecho, pero yo no he entendido, ¿quién haría esa propuesta, ¿no? ¿Quién haría ese manual? Lo digo porque en la enmienda, como usted sabe, del Partido Popular sí que especifica quién lo haría. Yo al portavoz no le he escuchado que lo hiciera. En cualquier caso, lo que sí que les digo es que estamos absolutamente en el fondo de acuerdo, obviamente. Nada más, gracias. Muchas gracias, señor Fernández. Cierra el debate el proponente de la iniciativa por un tiempo máximo de 5 minutos. Gracias, presidenta, y gracias a los dos intervinientes. Bueno, pues por explicar un poco el no, y casi que yéndonos primero al tema de las medidas tangibles, señora Tortonda, si las medidas tangibles yo creo que todos estamos de acuerdo con ellas, pero como paso previo a estas medidas tangibles tiene que haber una concienciación de por qué esas medidas son importantes implementarlas desde el principio. De nada sirve que las medidas se implementen cuando ya no nos queda otra. Es decir, creo que tiene que haber una fase de prevención a nivel social para que todo el mundo entienda que esto es más que necesario. Cuando habla usted de la normativa de obligado cumplimiento, pues hay un principio del derecho romano que dice que el que puede lo más puede lo menos. Claro, la normativa de obligado cumplimiento es una normativa de obligado cumplimiento de mínimos. Aquí lo que queremos hacer es que Extremadura haga una apuesta de máximos. Y con lo que nos estaban comentando, voy a intentar explicarles por qué hemos dicho que no a su enmienda. Mire, en primer lugar, nosotros pedíamos que la Junta de Extremadura, señor Fernández, señora Tortonda, elaborase el manual. A nosotros nos da igual que sea la Dirección General de Accesibilidad, que sea la OTAE, que sean los servicios técnicos. Bueno, si la Dirección General de Accesibilidad está con este celo para atribuirse ese trabajo, pues nos parece estupendamente, es decir, que no hay ningún inconveniente. Pero donde sí que vemos que hay algún problema es que el documento que ustedes están planteando, señora Tortonda, va a acabar siendo un resumen de legislación como el que hizo, por ejemplo, en la pasada comisión el director general de Accesibilidad cuando se le hizo una pregunta que tenía un carácter político y no técnico. Y al final es que un resumen de una legislación se puede hacer desde con una base de datos legislativa que te dice cuáles son los artículos y cuáles son las normativas que te hablan de la accesibilidad universal, pero es que incluso, porque yo lo probé ayer y me quedé pasmado, se puede hacer con el ChatGPT. Es decir, tú le preguntas a ChatGPT cuáles son las normativas y cuáles son los artículos de aplicación en la Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de accesibilidad universal y te lo vomita uno detrás de otro haciendo un documento que es insufrible.
Por eso yo les digo que es que debiéramos ir dando un paso un poco más allá con el tema del manual y no simplemente hacer un resumen de la documentación, de la legislación vigente. Y luego, en tercer lugar, que esto sí es una cosa que nos preocupa, es que con el texto que ustedes han planteado difuminan por completo al colectivo de las personas con discapacidad auditiva para hablar de personas con discapacidad en general, que, ojo, que nosotros no estamos en contra de que se haga todo este trabajo con todos los tipos de discapacidad. Ahora, creo que debiéramos ponernos de acuerdo para que este tipo de manuales fuésemos sacándolos poco a poco, centrando los problemas en cada área, que es lo que sería lo recomendable para no terminar haciendo un totum revolutum que acabe siendo ineficaz por completo. Por eso, en este caso, estamos planteando esta cuestión, pero que podremos plantear otro manual para otro tipo de discapacidades. Y, por último, ustedes hablan de fomentar el manual en el ámbito de la educación en general. Esto yo creo que al final vuelve a ser una forma de generalizar la cuestión cuando el tema se puede acotar de forma más eficaz en unas edades más tempranas, como les expliqué en mi primera intervención. Es decir, los alumnos y las alumnas de secundaria, formación profesional o bachillerato ya tienen una carga lectiva suficiente como para aumentar materias, que esto tampoco es que vaya a ser un esfuerzo excesivo, pero bueno, yo creo que es que en esas edades, aunque pueda haber una concienciación plena de forma inconsciente, si hay un subconsciente que les indica que las actuaciones que son buenas para las personas con cualquier discapacidad lo son también para ellas, que, insisto, de momento pues son personas que no cuentan en su gran mayoría con ningún tipo de discapacidad. Mire, yo no sé si ustedes tienen hijos o hijas en esas edades en las que están jugando con la consola de vez en cuando. Yo me quedé un día sorprendido con los míos cuando vi que en la pantalla les salían un montón de símbolos que yo no sabía lo que eran, y ellos me explicaron que es que tenían activadas las opciones que el juego habilitaba para las personas con discapacidad auditiva, porque así podían anticiparse al juego sabiendo por dónde le venían los tiros, nunca mejor dicho, ¿no? Entonces, los niños ya son conscientes de que implementando todas estas cuestiones en su día a día, primero, la sociedad es más inclusiva y, segundo, la vida es más fácil para todo el mundo. En definitiva, señorías, que yo creo que con el planteamiento que han querido hacer, que ya le digo que en el fondo lo puedo compartir, pero siempre y cuando vayamos poco a poco y no hagamos este documento que puede ser pantagruélico, al final se va a perjudicar la iniciativa o el fin que estamos buscando con esta iniciativa, porque les agradecería, como le he dicho al principio, que siguiésemos trabajando con el objetivo de esta propuesta, ampliándola a otros campos, para poco a poco ir acotando cuestiones de otros ámbitos de la accesibilidad universal y consiguiendo, como ya les hemos dicho en más de una ocasión, que en Extremadura consigamos ser pioneros en garantizar una sociedad que sea más inclusiva, que sea más justa y que sea propia del siglo XXI. Nada más, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rodríguez Enrique. Debatida la iniciativa, pasamos, por tanto, a votación. ¿Votos a favor de la iniciativa? 5. ¿Votos en contra de la iniciativa? 5. ¿Abstenciones? 2. Por tanto, habría un empate. De acuerdo con el artículo 89 del reglamento y el artículo 143, tendríamos que hacer una segunda votación. Procedemos directamente a hacerla, ¿no? Hacemos una nueva votación. ¿Votos a favor de la iniciativa? 5. ¿Votos en contra de la iniciativa? 5. ¿Abstenciones? 2. Estamos ante la misma situación y entonces os voy a leer el artículo 143. Si ocurriese empate en alguna votación de pleno, que por analogía se aplica al artículo de las comisiones, se realizará una segunda votación, que es lo que hemos realizado, y si aquel persistiera, se suspendería la votación durante el plazo que estimara conveniente la presidenta. Transcurrido el plazo, se repetiría la votación, tendríamos que votar otra vez de nuevo en este momento, y si se volviera a producir empate, se entendería desestimado el dictamen, artículo, enmienda, en este caso la propuesta realizada por el Grupo Parlamentario Socialista. Por lo tanto, yo creo que no es necesario que hagamos ningún descanso, ¿no? Yo creo que deberíamos proceder otra vez a la tercera votación. ¿Esperamos un minuto o dos? Sí. Vale, pues esperamos un minuto, no hay ningún problema, ¿vale?
Dice que usted, con permiso, solicito la... Claro. Bueno, procedemos, después de este tiempo de reflexión, procedemos otra vez a votación de la iniciativa. ¿Votos a favor? A ver, repetimos. ¿Votos a favor? 5 votos a favor. ¿Votos en contra? 5 votos en contra. ¿Abstenciones? Igual, al ser reiterada en esta tercera votación el empate, se entendería rechazada la propuesta de impulso. Y ahora sí, agotado el orden del día, se levanta la sesión. Muchas gracias a todos. Gracias.